Bien, vamos a resolver las identidades trigonométricas. Vamos con la primera. Tengo tangente del ángulo sobre secante del ángulo es igual a seno del ángulo. Voy a empezar reemplazando la tangente por su equivalente, que es seno sobre coseno, dividido lo que vale la secante. La secante vale 1 sobre coseno. Todo esto es igual al seno del ángulo. Bien, voy a cambiar el dividido por un por. Y voy a dar vuelta a la segunda fracción. Y entonces voy a poder simplificar este coseno que está multiplicando con este coseno que está dividiendo. Y me termina quedando seno del ángulo es igual a seno del ángulo. Así que ahí llegué a una igualdad. Quedó demostrada la identidad. Vamos a hacer el B, que dice que coseno del ángulo por cosecante del ángulo por tangente del ángulo es igual a 1. Bueno, tengo coseno del ángulo por la cosecante, que es 1 sobre seno del ángulo. La tangente, que es seno del ángulo sobre coseno del ángulo, que es igual a 1. Bien, tengo seno, tengo multiplicando y el seno dividiendo. Se cancelan. Lo mismo con el coseno. Coseno multiplicando, coseno dividiendo. Así que me queda 1 igual a 1. Listo. Ya quedó demostrada la B. Fíjense que por ahí ustedes lo hicieron de otra forma. Hay muchas formas de demostrar las identidades. Mientras ustedes lleguen a una igualdad, eso va a estar bien. Bien, vamos a hacer el C, que dice coseno de alfa más seno de alfa al cuadrado menos 2 seno de alfa sobre secante de alfa es igual a 1. Bien, este paréntesis está al cuadrado, lo escribo 2 veces. Para poder hacer la multiplicación. Y en acá lo que voy a hacer va a ser seno dividido el equivalente de la secante, que es 1 sobre coseno del ángulo. Bien, así que tengo coseno por coseno, coseno al cuadrado, coseno por seno, es coseno por seno, pero no puedo hacer ninguna cuenta. Seno por coseno es seno por coseno. Y seno por seno es seno al cuadrado del ángulo. Menos 2 por seno. El dividido lo voy a cambiar por un por y voy a dar vuelta a la segunda fracción. Igual a 1. Bien. Estos dos términos son iguales. Fíjense que acá tengo coseno por seno más seno por coseno. Son iguales. Entonces lo que voy a hacer va a ser escribir 2 veces seno coseno. Estos dos términos los junté en uno solo, que es ese. Seno al cuadrado de alfa menos 2 seno de alfa coseno de alfa igual a 1. Y ahora me doy cuenta que este término que tengo acá y este otro que tengo acá son iguales, pero uno positivo y negativo. Entonces los puedo cancelar. Este y este se cancelan y me termina quedando coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto es la primera de las identidades que vimos. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Así que coseno al cuadrado más seno al cuadrado, esto es 1. 1 igual a 1. Quedó demostrada la identidad C. Vamos por la D,
que dice que coseno del ángulo por seno del ángulo por secante del ángulo más cosecante del ángulo es igual a coseno del ángulo más seno del ángulo. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar estas dos por sus equivalentes. Me va a quedar que la secante es 1 sobre coseno y que la cosecante es 1 sobre seno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser la distributiva de este con cada uno de estos. Fíjense que este es todo un término, porque acá no está separado por un más o un menos. Es todo un término y voy a hacer la distributiva para este y para este. Así que todo esto por 1 sobre coseno me va a quedar coseno de alfa, seno de alfa por 1, que no lo pongo, sobre coseno de alfa. Y el segundo me va a quedar todo esto por esto, me va a quedar coseno de alfa, seno de alfa, sobre seno de alfa. Es igual a coseno de alfa más seno de alfa. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Acá puedo simplificar el coseno con el coseno, porque se están multiplicando. Y de este lado puedo simplificar el seno con el seno. Entonces, de este término me va a quedar seno de alfa. Del segundo término me va a quedar coseno de alfa. Y fíjense que es lo mismo que aparece del otro lado. Así que esto es igual que esto. Seno, seno, coseno, coseno. Listo, ya quedó demostrada la identidad. Bien, vamos a hacer el E. Que dice, este era un poquito más difícil. Seno al cubo de alfa sobre coseno de alfa más tangente de alfa es igual a 2 seno de alfa al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa por tangente de alfa. Bien, lo que voy a hacer primero es cambiar a las tangentes por sus equivalentes. Tengo seno al cubo de alfa sobre coseno de alfa más seno de alfa, coseno de alfa, de este lado lo mismo, y acá por seno sobre coseno. Bien, de este lado de la igualdad, como los dos tienen el mismo denominador, puedo sumar la fracción. Recuerden que si yo, por ejemplo, tengo 5 tercios más 2 tercios, como tiene el mismo denominador, puedo sumar las partes de arriba. 5 más 2, 7 sobre 3. Eso solo se puede hacer cuando tienen el mismo denominador. Así que denominador común, coseno de alfa, y en la parte de arriba me va a quedar seno al cubo de alfa más seno de alfa. Esta parte la voy a dejar igual, no voy a hacer nada. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? De este lado, este denominador común que es coseno, lo voy a pasar de este lado multiplicando para poder simplificar los cosenos. Me va a quedar seno al cubo de alfa más seno de alfa es igual a 2 seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa por seno de alfa, coseno de alfa por coseno de alfa. ¿Qué hice? Este coseno que estaba dividiendo lo pasé de este lado multiplicando. Y se va a cancelar este con este. ¿Sí? Bien, me doy cuenta que de este lado me quedó seno al cubo de alfa y seno. Obviamente que esto no se puede sumar porque tienen distintas potencias. Es como tener x al cubo más x. No se pueden sumar. Lo que sí puedo hacer es sacar factor común seno de alfa. Si saco factor común seno de alfa, de este término me queda seno al cuadrado de alfa. Y de este término, si saco el seno para afuera, me queda un 1. Bien. 2 seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa por
seno de alfa. Bien, voy a pasar el seno o este, cualquiera que pase para el otro lado van a hacer que se cancelen. Así que voy a pasar lo de este lado, voy a poner de esta forma, lo voy a poner así, dividido, estoy pasando este que está multiplicando para este lado, dividiendo. Y acá me va a quedar 2 seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Bien, el seno y el seno se van. Me quedé sin hoja, voy a seguir acá. Así que me va a quedar de este lado seno al cuadrado de alfa más 1 es igual a 2 seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Bien, como tengo seno al cuadrado y seno al cuadrado, los puedo juntar. Es decir, que este lo voy a pasar para aquel lado, restando. Y entonces me va a quedar 2 senos al cuadrado de alfa menos 1 seno al cuadrado de alfa. Me va a quedar 1 seno al cuadrado de alfa, que es lo mismo que no poner el 1. Y vuelvo a llegar a la identidad trigonométrica que vemos siempre. Entonces acá queda demostrado, porque esto vale 1, me queda 1 igual a 1, quedó demostrado. Bien, vamos a hacer ahora el F. El F dice seno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa más coseno de alfa es igual a la secante de alfa. Bien, me queda seno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa más coseno de alfa y la secante lo voy a reemplazar por su equivalente que es 1 sobre coseno de alfa. Estos dos no los puedo sumar porque recuerden que para sumar fracciones necesito que tengan el mismo denominador, ¿sí? Si no tienen el mismo denominador, estoy en problemas. Entonces me doy cuenta que de este lado este sí tiene el mismo denominador. Entonces voy a pasar este para allá. Me va a quedar coseno de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa menos seno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa. Como estos dos sí tienen el mismo denominador, ahí está, lo uso como denominador común y puedo restar arriba, me queda 1 menos seno al cuadrado de alfa. Bien, este que está dividiendo lo voy a pasar de este lado multiplicando, me queda coseno de alfa por coseno de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Coseno por coseno, coseno al cuadrado de alfa. Me doy cuenta que voy llegando de vuelta a la misma identidad. Lo que voy a hacer es pasar este que está restando para este lado sumando. Me queda seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, que es la identidad. Esto vale 1, 1 igual a 1 y quedó demostrada la F. Vamos con la G, que es la última. Me queda, tengo secante del ángulo menos coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo por seno del ángulo. Bien. Secante es 1 sobre coseno del ángulo menos coseno del ángulo. Y acá tangente sé que es seno sobre coseno por seno del ángulo. Bien, me queda 1 sobre coseno menos coseno y de este lado voy a hacer seno por seno, seno al cuadrado sobre coseno. Al igual que antes, estos dos no los puedo juntar porque no tienen el mismo denominador, pero estos dos sí tienen el mismo denominador. Así que lo que voy a hacer va a ser, este que es negativo lo voy a pasar por este lado sumando y este que es positivo de este lado restando. Me queda 1 sobre coseno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo es igual a coseno del ángulo. Y al igual que en el anterior, denominador común coseno del ángulo, arriba me queda
1 menos seno al cuadrado del ángulo es igual a coseno del ángulo. Este que está dividiendo pasa multiplicando. Así que me va a quedar coseno por coseno es coseno al cuadrado. Este seno al cuadrado lo paso sumando para este lado. Y vuelvo a llegar a la identidad trigonométrica, que es 1 es igual a coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Así que me queda 1 igual a 1 y quedó demostrado ahora también el G.